Gracias, Gemma. Pues bien, una vez presentado Ancha Blau, que hacen esta maravillosa tarea, ¿no? de trabajar tanto con víctimas, que además algunas, ¿no? Hacen una gran transformación y se vuelven activistas también y participan, también con esas personas que pueden llegar a perpetuar, ¿no? Estos abusos. Dicho esto, llega mi presentación y luego ya entramos directamente a la chicha, que es lo que más nos interesa, pero para que entendáis un poco de dónde viene todo lo que os voy a explicar, creo que es importante también que entendáis mi trayectoria. Yo soy psicóloga especializada en terapia sexual y de parejas desde hace más de 20 años. Yo siempre digo, para mí es muy importante tener ambas especializaciones porque una afecta a la otra. Si la sexualidad no funciona bien, afecta a nuestra relación de pareja, seguramente se va a ir deteriorando, y si la relación no está bien, va a afectar a nuestra sexualidad, ¿no? Dentro de esto me encuentro demasiadas veces con muchas personas que han sufrido abusos sexuales, a veces en la infancia, a veces de más mayores, ¿no? Y veo todo el desgaste que supone en todos los sentidos, ¿no? Toda la afectación que tiene. Y esa es una parte de mi profesión. Otra parte de mi profesión es la docencia o la educación. Entonces, doy talleres de educación sexual también desde hace muchos años. Yo me dedico a esto desde hace 22 años, pues quizá la educación sexual, aunque la hago desde el inicio, con los más chiquitines ha sido en las últimas etapas. Empecé, bueno, soy docente del máster en terapia sexual y de parejas de la Universidad de Barcelona, pero talleres para adolescentes ya hace unos cuantos años que hago. Primero hacía al bachillerato, luego en algún instituto me dijeron, oye, quizá con los mayores de la ESO también sería interesante. Luego me pasó que ya me dijeron, pues desde el principio de la ESO. Luego alguna escuela se animó y dijo, oye, pues para los últimos años de primaria. Y fui bajando hasta hacer desde primero de primaria, y actualmente ya hace algunos añitos que trabajo desde lo que antes era P3, que ahora es I3, ¿no? Desde los 3 añitos. Y a veces la gente me pregunta, bueno, ¿pero qué le estás a esa edad, no? Porque cuando decimos que vamos a dar un taller de educación afectivo-sexual, la gente solo ve sexo, y el sexo lo que entienden son prácticas sexuales, porno, poner preservativos. Es esa la idea que tenemos, porque no hemos recibido educación sexual. Entonces, no, va mucho más allá, y esa educación sexual debe empezar desde el principio. Hoy hablaremos de ello. Deciros que no quiero ser yo la única que esté aquí dando la chapa, con lo cual es muy importante también vuestra participación, porque yo puedo tener un poco de idea, de guión, de qué cosas os puedo explicar, pero lo más importante es que es lo que vosotros o vosotras necesitáis escuchar o recoger de hoy, con lo cual es más que bienvenida cualquier aportación que queráis hacer, y cualquier pregunta que queráis, ¿vale? Porque al final, como os decía, esta charla está por y para vosotros, así que por donde vosotros me guiéis, yo voy a ir enfocando, ¿vale? Lo que os puedo ir explicando. En el momento en que sintáis que hay alguna pregunta importante, Sara y Gemma, me la hacéis llegar. Obviamente van a ser absolutamente anónimas. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues quizá una de las grandes preguntas, ¿no?, que me gusta hacer es, ¿cuándo debe empezar la educación sexual? ¿Cuándo debemos educar, ¿no?, a nuestros peques, a nuestras peques en educación sexual? Me gustaría escuchar un poco vuestras respuestas. Cuando hago preguntas genéricamente sin dar pistas, como he hecho hoy, muchas veces nos hablan de la adolescencia, me dicen alrededor de la adolescencia, ¿no?, algunos años arriba, unos años abajo. Pero en realidad la educación sexual empieza desde mucho, mucho antes, desde que nacemos, incluso yo diría que antes. Un ejemplo es cuando alguien está, ¿no?, cuando una mujer está embarazada, muchas veces tenemos la necesidad de saber qué va a ser, niño o niña, ¿no? Yo también a veces con los adolescentes y las adolescentes trabajo los estereotipos de género, que es lo que la sociedad espera de los hombres o de las mujeres, de los niños, de las niñas, ¿vale? Y les hago esta pregunta de si algún día queréis ser madres o padres, ¿qué preferiríais tener, un niño o una niña? Todos tenemos nuestras preferencias, y cuando pregunto el por qué, ahí nacen todos los estereotipos de género en la mayoría de ocasiones, ¿no? Es, yo prefiero a una niña porque
la voy a vestir de esta manera, va a ser más dulce, va a ser más cariñosa, va a estar más conmigo, va a ser no sé qué. Yo prefiero un niño porque bla, 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 bla. El simplemente hecho de pensar qué prefiero, si un niño o una niña, es porque yo ya estoy prejuzgando que va a ser de una forma determinada. Y en ese prejuicio, cuando yo me vaya a relacionar con esta criatura, ya lo hago desde allí. Entonces, ya estoy marcando un poco el camino que se espera de esa criatura, ¿no? Entonces, como os digo, la educación ya empieza incluso antes de que nazcan los bebés y sigue desde en el momento en que nacen, ¿no? Sabemos, ¿no? Pues colores que compramos, cómo los tratamos, ¿no? Hay estudios hay experimentos que se han hecho, incluso con gente muy bien formada en estos ámbitos que dices, yo no voy a caer en esto, y todos caemos en lo mismo, ¿no? De cómo se habla a un niño si crees que es niño, cómo se habla a un bebé, niña, si crees que es niña, ¿no? Con las niñas hay mucha más proximidad física, se habla con un tono de voz más dulce, se les hace más halagos físicos. En cambio, con los niños hay menos contacto físico, se les anima más, ¿no? Se les permite otro tipo de juego, de movimiento. Ahí ya estamos haciendo educación sexual sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, actualmente yo empiezo con 3 añitos y para mí a los 3 añitos una de las cosas que trabajo son las zonas del cuerpo. Siempre decimos de que eh, les puedo ir enseñando zonas del cuerpo. Obviamente ahí lo hago mucho, no tanto desde el habla, sino con cosas manipulativas, con juguetes, ¿no? Pero vamos mostrando distintas zonas del cuerpo y me van nombrando perfectamente las zonas del cuerpo hasta que llegamos a los genitales. Y llegamos a los genitales y en algunos grupos me encuentro silencio tipo vergüenza con 3 años. En otros grupos, ¿no? Se hacen como risitas. En otros grupos te lo dicen con toda naturalidad, sobre todo en los que llevo más años trabajando y también dando formación, ¿no? Para las familias y la escuela. Y en otros grupos, que son la mayoría, te dicen los nombres que se dicen en casa, ¿no? Y en cada casa se llama de una forma distinta. Entonces, cuando de alguna manera ya estás viendo que esto no se nombra, desde tan chiquitines están viendo de esto, no se puede, esto genera vergüenza, esto genera culpa, esto tienen que nombrarlo de una forma distinta, cuando hablan de esta zona se ríen, ¿no? Cuando nos ven a los adultos actuar así, ya les estás diciendo que esta zona es una zona de la que no se puede hablar, es una zona que es un tabú, con lo cual no entramos con naturalidad a educar, ¿no? En sexualidad y afectividad, ya entramos con limitaciones y eso a la larga, aunque parezca una tontería, pasa factura, porque luego cuando me pasa algo respecto a mis genitales o cuando ha pasado algo relacionado con la sexualidad, como puede ser un abuso, ¿cómo me voy a atrever a hablar de esto si es algo de lo que no se puede nombrar, ¿no? Pues esto lo trabajo de forma muy lúdica con los más chiquitines, con las más chiquitinas. Seguimos, por ejemplo, pues eso, ¿no? Estereotipos, se puede trabajar autoestima, respeto, empatía. ¿Qué más trabajamos? Pues obviamente, ¿no? Vamos creciendo y trabajamos la pubertad, los cambios físicos de nuestro cuerpo, también mentales, relacionales, ¿no? Muy importante conocer cómo nos afecta la regla, pero también hablar del semen, que a veces también lo tenemos muy olvidados y explicarles qué cambios van a vivir en breve o ya han empezado a vivir, ¿no? Para que cuando llegue el momento en que venga una polución nocturna o cuando venga una regla, estén más que preparados para entender lo que les está sucediendo y no lo vivan con desconcierto, con miedo, con vergüenza, con culpa. Bueno, y a partir ya de cuarto, quinto, sexto, aunque siempre hay talleres, para poder hablar sobre pornografía, sobre estereotipos, sobre 1000 cosas más, me gusta mucho, mucho el poder recoger sus preguntas, ¿no? De que ellos, ellas me pregunten directamente o si no de forma anónima y les digo, no os cortéis a la hora de preguntar aquellas cosas, aunque os parezcan que son como, ah, esto no se debería poder preguntar, me da igual escribirlo, ¿no? Yo no voy a preguntar de quién es esta pregunta y voy a intentar responder a todas, incluso cuando me vaciléis, porque sé que hay muchas preguntas, también según qué edad, que te las hacen de modo
tontaco, ¿no? Pues lo que les corresponde a la época del pavo, y intento aprovecharlas igualmente para transformarlas en respuestas que les sean útiles, ¿no? Y la verdad es que terminan muy agradecidos, en la mayoría de ocasiones, la mayoría de personas, ¿no? Em, También atravesamos la ESO, que es una época un poquito más difícil, sobre todo cuando llegamos a tercero de la ESO, es, ¿no?, una época donde las hormonas se están alterando muchísimo. Luego, cuando llegan a bachillerato, ya ves la transformación y dices, "Ay, si es que todos los grupos terminan siendo majos". Pero también tenemos que tener en cuenta em, que están habiendo cambios sociales, de que el machismo está subiendo, de que hay la pornografía actuando, de que muchas más cosas que debemos, ¿no?, ser presentes. Y no es suficiente con dar la charla, ¿no? De decir, bueno, yo ya a mi hijo adolescente con 18 años le he regalado una caja de preservativos para que vea que somos muy modernos y que no, es que ni de coña es suficiente que regalemos una caja de preservativos y nos sintamos orgullosos del trabajo hecho. Esa educación sexual empieza desde mucho antes y esa educación sexual no debe recaer solo en las escuelas. Para mí es esencial que las escuelas puedan participar de esto. ¿Por qué? Porque no todas las familias, casi ninguna familia está preparada para dar una buena educación sexual, porque los adultos no hemos recibido educación sexual, ¿no? Si pensáis en cómo fue vuestra educación sexual, vamos a escuchar un cri-cri, cri-cri, ¿no? Silencio, grillos ahí sonando en medio de la nada. Eh, o va a ser como esa clase que vinieron a hablarme de cómo poner preservativos y de infecciones de transmisión sexual. La mayoría no hemos recibido nada más. Entonces, como yo, eh, que no he recibido esta educación, puedo gestionar bien las emociones que me despierta algo que fue tabú, que fue vergonzoso, que viví con culpa o con exigencia, ¿no? Porque ahora todas las mujeres debemos ser multiorgásmicas, todos los hombres deben no sé qué. Entonces, no sabemos por dónde cogerlo y nos vienen los críos desde chiquitines con preguntas supernaturales, como nos pueden preguntar: "Oye, ¿y a ti también se te caen los dientes?". Pues te pueden preguntar: "Oye, y, el pene se me ha puesto así", no sé qué. Y claro, nos coge de todo, no sabemos qué preguntar y eso se nota. Y entonces ahí se van retrayendo de hacernos preguntas. Tenemos que pensar en quién va a educar a nuestros hijos sobre educación sexual. Yo os decía, creo que en las escuelas es esencial, no por parte de los maestros, pobrecillos, que suficiente tienen con todo lo que tienen que hacer, ¿no? Sí por parte de profesionales, ¿no? En que vayamos a dar talleres, quizá algo más a menudo de lo que hacemos. Yo, por ejemplo, doy talleres, pero estos talleres, la mayoría de veces, es un esfuerzo por parte de la AFA, de las familias, ¿no? Que están pagando un dinero porque hacen esta apuesta. A veces es la propia escuela, sobre todo si es una escuela privada, pero lo ideal es que fuera desde los ayuntamientos que promovieran esto, porque al final, como decíamos, casi ninguna familia está preparada para dar una buena educación sexual y aunque algunos lo den, ¿qué pasa con todos los otros niños que no? Porque esos niños y esas niñas van a recibir educación sexual de algún lugar o de otro. Van a recibir educación sexual de nuestros tabús, de nuestras vergüenzas, de nuestras culpas, pero también de nuestros silencios. Y van a recibir educación sexual, si no es de nosotros, de otras fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes principales? El porno. El porno entra desde los 8 añitos, ¿vale? A nuestros hijos, si puedes pensar, ¿no? Al mío no. Al tuyo, estará en unas colonias con otro niño más grande, le dirá: "Busca esta palabra cuando tengas un momento", o le enseñará a través de un dispositivo. Les llega, les llega y lo sabemos. Hay estudios que así lo demuestran, ¿vale? Entonces, en la escuela creo que debe existir. Veo que tienes la mano levantada, ahora supongo que han entrado preguntas. Deben haber profesionales que nos dediquemos a dar esto y que no sea, las familias que tengan que asumir este esfuerzo, pero os diría que el gran educador, por excelencia deberían ser las familias. Así que muy importante revisarnos y trabajarnos para estar preparados para dar una buena educación sexual. Si me lo recordáis, que me voy a olvidar porque mi mente tiene TDA, ¿vale? Me decís que siga desde aquí, ¿vale? Y retomamos desde este punto. Así que bueno, tienes, no sé, como que nos veo, no sé si eres Sara o Gemma, que tienes la mano levantada, pero soy todo oídos.
Soy Sara Monse. Hay una persona al principio que aportaba que es cierto que pronto marcamos esta dualidad a la hora de educar a las criaturas y hay una persona que pregunta que cuándo es buen momento para hablar de sexualidad con un niño o una niña y cómo se hace para abordar ese tema para que no sea una conversación incómoda. Absolutamente, sí, efectivamente, desde muy chiquitines, hacemos esta distinción, lo puedes encontrar ya en la ropa, por ejemplo, te vas a comprar ropa en la mayoría de sitios y hay ropa para niños, ropa para niñas, o te preguntan, ¿vale? ¿No? Vengo a comprar ropa para alguien de 4 años, ¿qué es, niño o niña? Porque te veo a una sección o a otra y estamos socializados y es normal que dentro de esta socialización intentemos encajar para tener que dar menos explicaciones, para caer mejor, para gustar. Es que es relativamente normal. Todos estamos atravesados por esa socialización. Es así, incluso hasta un cierto punto es sano, ¿vale? Pero hay cosas que debemos ir revisando y, por ejemplo, te das cuenta que la ropita de niña, las que nos venden para niñas, todo es ropa súper ajustada, todo es ropa sexualizada, eh, ropa, bueno, más incómoda, por ejemplo. Es muy difícil a día de hoy. Yo tengo una hija de 6 años y otra de 2. Ya el año pasado, con mi hija de 5 años, y os diría que cuando tenía 4, me costaba horrores encontrar un bikini solo la parte de abajo. Físicamente, una niña de 2, de 4, de 6 años o de 8 es casi idéntica que el cuerpo de un niño, pero parece que a las niñas ya se les tiene que tapar los pezones, ¿no? Eh, Eso no nos damos cuenta, pero nos va impactando. Se nos va quedando grabado y se les va quedando grabado. De tú debes sentir vergüenza de esta zona, tápatela. Y así con miles de ejemplos que os podría poner. ¿Eh? Y Sara, me decías el cómo podemos hablar con los niños de estos temas, ¿no? Pues mirad, decíamos, lo más importante para empezar es poner nombres a las cosas. Entonces, quizá primero nos tenemos que revisar nosotros en cómo vivimos esa sexualidad para luego poder dar mejor esta educación sexual, ¿no? Poder nombrar, en vez de decir la patatita, la pilila, o irnos a las palabras del chochete, porque todo esto son palabras que me las dicen los niños de 3 años de mi casa, los huevos, la polla o la chorra o el no sé qué, ¿no? Te hablan así porque es lo que han aprendido. Es importante ya irlos nombrando. Por ejemplo, cuando se están bañando y son chiquitines, ¿no? Tú les vas guiando. Muchas veces al principio los lavamos nosotros, luego, sobre todo en los genitales, ya les invitamos a que se lavan solos, ¿no? Pero es importante ir nombrando. Venga, ahora vamos a poner jabón aquí detrás de las orejas porque tal, ¿no? Vamos a lavar los pies, entre los dedos de los pies también. Vamos a lavar y cuando llegamos a los genitales es importante nombrarlos también. Ahora lávate el pene, ¿vale? Alrededor de los testículos también, o en las chicas, en las niñas, ¿no? Lávate la vulva, pero es que incluso podemos desglosar, ¿no? De alrededor del clítoris y alrededor de los labios. Acuérdate que en los genitales, o si no lo sabemos, los genitales nunca se lavan con jabón, solo con agua, ¿vale? Y frotando bien, tanto el pene como la vulva, ¿no? Cuando los niños son un poco más grandes, ya ahí no estará nuestra guía, pero sí que les vamos a recordar, oye, ve retirando, si puedes, prepucio, sin forzar, ¿vale? Y lávate alrededor de la corona del glande. O sea, vamos nombrando para que tengan el vocabulario y vean que lo hablamos con naturalidad. Ese sería para mí un primer inicio. Luego, por ejemplo, ¿no? Otra forma es el tema de tener, a día de hoy, tenemos la suerte de tener muchos recursos. Antes no existían. A día de hoy tenemos tantos libros de educación sexual que nos explican tantas cosas para prevenir abusos, para saber cómo funciona el cuerpo, para saber cómo se hacen los niños. Es maravilloso tener libros para todas las edades por allí casa. A veces, pues, para regalarlos, tenerlos, cogerlos de la biblioteca, leer juntos, dejar que lean por sí mismos. Y a veces en una época pues sacas algo de información, quizá lo tenían ahí olvidado, luego al cabo de medio año lo vuelven a encontrar y quizá ya saben leer un poquito y quizá primero empiezan por las imágenes y nos van preguntando, ¿y esto? ¿Y aquí qué pasa? Y tal, ¿no? Luego quizá ya pueden leer un poquito. Entonces es como que a medida que su cerebrito está preparado para entender más,
van recogiendo más información, pues por ejemplo eso es maravilloso. Otro recurso con los más peques que yo uso en los coles y que creo que es esencial, si tienen muñecos y muñecas, ¿qué les pasa a los muñecos y a las muñecas? Que son muy monis, tienen de todo, menos genitales, ¿no? En el momento en que les bajas los pantalones, hay un cucú, no hay nada. ¿Por qué no hay nada en los genitales? Es como que no se puede hablar una vez más, no se puede mostrar, no se puede, o sea, los capan, son angelitos. No es normal, no es normal y lo hemos normalizado. Yo he visto dibujos con mis hijas donde son teóricamente educativos y ves a un dibujo animado lavándose, te lavas aquí, debes frotarte allá, lávate bien las manos, lávate la barriga, y van con bañador dentro de la ducha y dices, claro, esto comentario para hacer en voz alta con tus hijos. Oye, qué raro este niño o esta niña que se baña con bañador en su bañera, ¿no? ¿Cómo se va a lavar los genitales? ¿Cómo se va a lavar el pene? ¿Cómo se va a lavar la vulva o el culo? Lo tenemos súper normalizado, el que no se vean los genitales. Entonces, yo, por ejemplo, tengo como bebés muñecos que tienen genitales realistas, el pene, los testículos, la vulva, y creo que es como esencial que tengamos material y recursos como estos para poder ver, para poder entender, para poder diferenciar, porque al final tenemos esas curiosidades. ¿No? Y si no lo vemos en un muñeco, pues vamos a buscar esas curiosidades en la primita o el primito o el amigo de cole o lo que sea, que eso son cosas que pasan. ¿Qué más? A medida que van creciendo, creo que es importante también, por ejemplo, dar opiniones en voz alta, ¿no? Estoy escuchando una noticia, yo qué sé, en su momento el piquito de Rubiales o pasa no sé qué, o hablan de este tema, o estoy leyendo en el diario algo. No es para darle la chapa y girarme a mi hijo adolescente y decir, hombre, tú, eh, no, no es para confrontar directamente, es voy a transmitir valores en voz alta. Voy a ayudar a sentir empatía, voy a transmitir, esto es educación sexual, de, ostras, ¿cómo se debe encontrar esta persona que le ha pasado esto? Qué horror que por un momento así esta persona va a estar toda la vida afectada. O, ostras, si a mí me besara este señor, yo no sé cómo me sentiría, pero se me haría súper raro. O no sé, vamos comentando en voz alta y dentro de ese comentar en voz alta, sin dar la chapa directamente, y es una forma de educar. Eh, Tengo más cosas por decir, pero Sara, creo que hay más preguntas, que me empato yo mucho. Como prefieras, ¿eh? Si quieres Sí, sí, seguir sí. con lo No, que tú me va querías explicar. genial porque si no yo puedo estar aquí hablando 5 horas sin, sin nadie más. Vale, tenemos tres preguntas súper interesantes. La primera es que si un padre o una madre descubre hoy que su hijo de 12 años ve pornografía, ¿qué debería hacer? Y sobre todo, ¿qué no debería hacer? Vale. Vale, con 12 años o con la edad que sea, ¿eh? Primero, no reñirle, no enfadarnos, no escandalizarnos, ¿vale? Tenemos que integrar que esto va a suceder y más a partir de los 12 años y más si es niño, ¿vale? Entonces, creo que les debemos preparar con antelación para cuando llegue este momento, ¿vale? Cualquier niño o niña que vaya a tener un móvil, ese mismo año ya no es pornografía, va a recibir propuestas sexuales, ¿vale? Eso, dadlo por hecho. Con lo cual, plantearos a qué edad queréis que a vuestros hijos y hijas les hagan propuestas sexuales gente desconocida, les manden imágenes, fotopollas o un vídeo, les ofrezcan dinero a cambio de imágenes, vídeos, etcétera. Es muy chungo de escuchar esto que estoy diciendo. Eso incomoda. Quieres pensar que a tu hijo o a tu hija eso no le va a pasar, pero le va a pasar el mismo año, el mismo momento en que tú le des un móvil, aunque no lo busquen ellos, ¿vale? Hay una cosa que se llama grooming, que es el acoso sexual
a través de Internet, para decirlo de alguna manera, a través de las pantallas, ¿vale? Sea un móvil, sea el ordenador, sea un videojuego donde estoy interactuando con otras personas, ¿vale? A veces se puede hacer de forma muy directa, a veces desde una manipulación, donde nos engañan, les engañan, ¿vale? Pero nos pueden engañar también a nosotros. Y yo que hablo con niños, niñas de todas las edades, por ejemplo, es una pregunta que me gusta hacer mucho a primero de la ESO, que algunos ya tienen móviles, por más que hemos intentado luchar, ¿no? De que esto no sea así, sobre todo no un móvil con WhatsApp, no un móvil con conexión a Internet, o sea, ojalá solo tuviéramos el móvil para poder llamar, ¿sabes? De esos antiguos, ¿vale? O recibir llamadas, pero no es así. La mayoría tienen un móvil inteligente con su WhatsApp y en el momento en que tienes WhatsApp, te van a escribir desconocidos haciéndote propuestas y mandándote fotopollas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer si encontramos esto? Yo diría, si podéis, prevenid de que eso, en el momento en que tengan el teléfono, se lo van a encontrar, ¿vale? ¿Y qué debemos hacer con estos contactos? ¿Y qué significa recibir una imagen así? Explicarles que eso es un abuso sexual y que debe ser denunciado y que no debemos hablar con gente desconocida, aunque sea de súper buen rollo, de alguien que me ha dicho cómo superar no sé qué pantalla de un videojuego o cómo mejorar no sé qué. Tenemos que estar presentes con nuestros hijos, tenemos que darles espacio para poder hablar de temas difíciles, tenemos que abrirnos nosotros y hacernos vulnerables también emocionalmente, tenemos que explicarles cosas que nos han sucedido, porque a todos, y especialmente a todas, nos han sucedido cosas de estas. Entonces, creo que también debemos explicar qué hay de verdad y no en el porno, ¿no? Y hacer entender que, bueno, deberíamos plantearnos los que vemos porno, ¿por qué vemos porno? ¿Vale? ¿Qué tipo de porno estamos consumiendo? Porque yo ahora mismo puedo hacer la prueba, ¿eh? Entro en, a ver, luego ya veréis mi historial. Voy a entrar en la primera que se me ocurra, ¿eh? De páginas de pornografía. Vale. Vamos a ver, em, bueno, 5 pollas monstruosas, y yo. Em, ¿Qué más? Mm, eh, bueno, el nombre de una Leo Casanova, Destroys, y el nombre de la chica, el culo de la chica en un coche. Eh, las órdenes de mi doctor. Con la hijastra, ¿vale? Con mi hermanastro. Soy una puta, fóllame. O sea, es horrible lo que estamos leyendo, es horrible. ¿Qué estamos promoviendo con este tipo, o sea, de pornografía? Es que es maltrato, es abuso. ¿Qué estamos viendo en pornografía? ¿Qué nos está enseñando? Porque claro, muchos niños primero reciben estas imágenes mucho antes de que sus hormonas se despierten como para desear tener relaciones sexuales y se puedan plantear qué les apetece hacer o qué les puede gustar o imaginarse cómo debe ser de bonito dar un beso. Eso les hemos privado de eso. ¿Qué estamos haciendo como sociedad que permitimos que este porno esté al alcance de un clic? ¿Qué estamos haciendo? O sea, es horrible que empiecen por ver esas imágenes y, y estas frases. En el porno no se va a ver nunca una negociación. En el porno no se ven los nervios, la vulnerabilidad de una persona. Tampoco vemos conexión, que para mí creo, ¿no? Que si hay una palabra que define el buen sexo, es conexión, es esa responsabilidad afectiva sobre la otra persona, aunque sea un polvo de un día. O sea, me encuentro contigo, decido tener relaciones sexuales, que ya sería como algo un poco así, ¿no? Pero como mínimo en ese rato nos vamos a cuidar, vamos a conectar, vamos a intentar que estemos bien, vamos a intentar que nos lo pasemos bien. Es que los niños y las niñas, cuando me hacen preguntas sobre sexualidad, me preguntan, ¿cómo no hacer daño? ¿Cómo puedo tener relación? ¿Cómo hacer para no vomitar
y dices que estamos haciendo mal el porno, en parte, y muchas otras cosas, pero no darles educación. Es que jamás practicar sexo oral te debe hacer vomitar o generar arcadas. Es que tú debes hacer lo que a ti te apetece hacer. Es que jamás una práctica sexual debería hacer daño. No nos están enseñando que es placer y no está a puro pensar en explicar sobre placer, educación sexual sobre el placer, que no sea prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos. Nos está dando apuro hablar de placer, pero es que si no hablamos de placer, de lo bonito que puede llegar a ser, lo que están viendo es esto y es monstruosamente horripilante, ¿no? No nos enseña a poner límites porque no se hablan. No nos enseñan inseguridades, cosas reales que pasan de si no se me levanta, si me corre muy rápido, si tú no has llegado al orgasmo, si cómo te estás sintiendo, no nos muestran empatía. En cambio, nos está enseñando como rendimiento, nos está enseñando coreografías, nos está enseñando dominación, no sé, se disocian emocionalmente, ¿no? A las mujeres se les enseña a complacer, a ser objetos, a, no sé, creo que todo esto se debe coger con antelación, pero si ya lo has pillado viendo porno con 12 años, también se puede hablar de ahí, de, oye, mira, creo que te debería haber explicado todo esto antes, me sabe mal que estés viendo esto, porque ojalá pudieras aprender, ¿no? Lo bonito que puede llegar a ser tener relaciones sexuales con consentimiento, con deseo, donde ambos disfrutéis y no estés sufriendo por hacer una coreografía sexual donde rindas y donde tal, ¿no? Donde puedas sentir, que nadie te diga cómo se tiene que hacer. Y entonces explicarle todo esto, todo lo que hay en porno y todo lo que no es real, ¿vale? Y todo lo que crees que debería ser un sexo bonito, con conexión, ¿vale? Aunque sea puramente sexo, pero al final somos seres emocionales y las emociones también interfieren, ¿no? Y el sexo vacío, el sexo por sexo en sí, sin cuidado, aunque sea en ese momento, es un sexo que luego nos pasa factura. No sé si he respondido un poco a la pregunta, pero por ahí iría. Te lanzo más preguntas, ¿quieres? Sí, genial. Vale, te voy a lanzar dos que van en la misma línea. Una persona pregunta cuando llega la preadolescencia y empiezan los primeros contactos si saben los chicos y chicas de 12 o 13 años lo que es consentir de verdad. Y otra persona pregunta en la misma línea que con la pornografía accesible desde los 11 años, los niños y niñas ven prácticas y dinámicas para las que no tienen madurez y cómo afecta esto a su capacidad futura de consentir. Vale. El consentimiento, mirad, para mí el consentimiento es una palabra que está muy de moda. Yo les doy, siempre que voy a un instituto o a una escuela nueva, en la primera sesión habitualmente hago 2 horas y para mí ya es una maravilla poder estar 2 horas en cualquier lugar. Siento que es muy poco, pero siento que es mucho más de lo que van a estar en la mayoría de colegios o institutos. Entonces me siento muy afortunada cuando un ayuntamiento, una escuela hace esta apuesta, ¿no? Eh, y lo primero que hago es eso, prevención de abusos sexuales y entre otras cosas explico lo que es el consentimiento. Y a diferencia de lo que quizá ahora estamos pensando, les digo que el consentimiento, ¿no? Es lo mínimo. Yo les pregunto, ¿no? ¿Qué es un abuso sexual? Lo primero que me dicen es una violación. Luego vamos desglosando, les voy explicando de no todo abuso sexual tiene por qué haberte tocado físicamente. Por ejemplo, yo el otro día recibí y denuncié, porque casi nunca se denuncia y es muy importante denunciar, un acoso sexual donde no me tocaron. Me mandaron una llamada telefónica y me decían, Montse, eres mi puta, me estoy masturbando, o sí, no sé qué. Por suerte yo tenía otro móvil, por suerte emocionalmente estoy más que trabajadita en estos temas y pude grabar esa conversación donde se veía desde qué número me llamaban además. Y pues bueno, esto lo denuncié públicamente, pero también hay una denuncia en los Mossos d'Esquadra, en este caso, ¿no? Entonces, les hablo de consentimiento, les explico que es un abuso sexual, que no solo es cuando te tocan, ¿vale? Que hay muchas maneras de abusar sexualmente. Y es importante entenderlo, porque me acuerdo, por ejemplo, un adolescente que en un taller que hice salió y me dijo al final de la sesión, Monse, con lo que has descrito me acabo de dar cuenta de que yo he abusado
de parejas de otras chicas, ¿no? Y no me había dado cuenta y ahora me siento mal. Y ahora cojo conciencia de que esto no se puede hacer y de que voy a intentar no repetir nunca más esto, ¿no? O a veces hablo de adicción a la pornografía y vienen adolescentes y me dicen, creo que tengo un problema con este tema, serio, ¿no? Porque hay niños y niñas que se están masturbando desde los 8 o 12 años cada día de su vida con pornografía. Eso es un problemón. Pero bueno, creo que me estoy desviando. El consentimiento. Vale. El consentimiento, ¿no? Cuando les digo, vale, ¿y qué no es un abuso sexual? ¿Qué necesitamos, ¿no? Para que no haya un abuso sexual? Me dicen consentimiento. Y efectivamente, les digo, sí, el consentimiento es lo mínimo para que no haya legalmente un abuso sexual. Pero para mí, y creo que para los que nos dedicamos a esto, quiero pensar que es así, y tenemos experiencia en esto, nos damos cuenta que no es suficiente el consentir, porque consentir puedo consentir desde muchos lugares. Puedo consentir porque mi pareja me ponga mala cara, porque me diga que, porque me esté presionando para que se calle, porque si no me hace la ley del hielo, ¿no? Me deja de hablar, porque me amenaza, y son casos reales de te voy a dejar, me voy a ir con otra, porque si no encuentro en casa lo que tal. Pero a veces esa presión no viene por parte de las parejas. Yo, que me dedico a hacer terapia con personas adultas, tengo parejas en consulta que vienen con la autoexigencia de es que deberíamos estar teniendo más sexo. Entonces, cuando yo ya veo, ¿no? En mi mente ya tengo como marcado cuándo fue la última vez y cuánto tiempo hace, ¿no? Es como, es que va a tocar, es que deberíamos hacerlo este fin de semana y se autoexigen hacerlo ese fin de semana aunque no les apetezca, ¿no? Para así decir, ya me lo quito de encima y así ya puedo estar unos días tranquilo o tranquila. Ahí hay consentimiento, pero el sexo nunca debe nacer solo del consentimiento. No sé para vosotros desde dónde debe nacer, pero yo creo que la palabra clave es el deseo. Debe nacer desde el deseo. Y el deseo es algo que no es inamovible, es algo que ahora está y quizá dentro de un rato no está. Yo puedo decirle a mi mejor amiga, oye, vamos a tomarnos un helado, quedamos aquí a las 6 y va, que hacen unos sabores buenísimos, que no sé qué, y que mi amiga se apunte y que vayamos a la heladería y que cuando entro allí piense, pues sabes que se me ha pasado, ya no tengo hambre o no me apetece o me lo he repensado o quizá en vez de un helado quiero una horchata o quizá me lo empiezo a comer y me está sentando mal, no sabe cómo yo pensaba, me duele la muela, no sé, me estoy sintiendo muy pesada o simplemente ya está, no quiero más, ¿no? Nadie se va a enfadar, no deberían enfadarse porque yo decida, aunque sea algo compartido, ¿no? Que no quiero comer más, nadie me debería, va, come un poquito más, no sé qué, venga, va, que hemos quedado para esto. No, eso es el consentimiento y el consentimiento y el deseo puede existir ahora que dentro de un rato, por los motivos que sean, y no necesito justificar, desaparezca. Y debemos poder gestionar bien eso. Ese rechazo no va conmigo. Ese rechazo es porque a esa persona le está sucediendo algo. Y creo que otro de los aspectos que más debemos ayudar a fomentar en nuestros jóvenes es la empatía. La empatía, no nacemos con empatía, la empatía la aprendemos hacer ver cómo debe estar sintiéndose otra persona. Y eso lo podemos aprender desde bien chiquitines. Y tenemos que empezar dándole respeto, ¿no? Por su cuerpo a nuestros críos, ¿no? De si yo estoy jugando con mis hijas y les estoy haciendo cosquillas y se lo están pasando bien y una me dice, basta, basta, yo no sigo dándole cosquillas porque creo que se lo está pasando bien y que en realidad quiere cosquillas. Yo respeto su cuerpo y respeto su basta. Pero es que no hace falta que me diga basta, porque si mi hija es más chiquitina y no sabe aún verbalizar, yo puedo ver en su rostro que quizá antes estaba riendo a carcajadas y ahora le empieza a doler o a molestar. Y no necesito que me diga basta, no necesito que me diga un no. Yo me retiro y le pregunto, ¿estás bien? ¿Quieres seguir jugando con esto? Porque si tú no te estás divirtiendo, yo no quiero seguir jugando con esto. A mí tampoco me va a divertir, ¿no? Cuando tú estás teniendo sexo debería ser exactamente lo mismo. Entonces, eh, cada vez tienen más estas palabras, pero no sé si las entienden bien del todo, ¿no?
y existe mucha presión y mucha exigencia. Entonces, bueno, creo que deberíamos explicarles lo que significa consentir, deberíamos explicarles que los menores de 16 años con adultos no es válido su consentimiento, su deseo, aunque ese menor de 16 años esté buscando activamente a una persona adulta, esa persona adulta está cometiendo un crimen, nunca, nunca la culpa será del menor, aunque lo hayas buscado. La persona adulta tiene que saber que eso no se puede hacer. Y en qué otros momentos, aunque haya consentimiento, como por ejemplo, ¿no? Según, bueno, trastornos que pueden haber o lo que sea, ese consentimiento no es válido. Respondo con esto a la pregunta y no sé si hay nuevas. Sí, yo creo que sí, que ha quedado claro. Te lanzo otra pregunta al hilo de donde te habías quedado anteriormente. Hay una persona que pregunta que hasta dónde llega la responsabilidad de la escuela y hasta dónde la de la familia en la educación sexual se refiere, porque parece que nadie quiere coger del todo este tema. Sí, a mí me sabe fatal. Yo doy muchos talleres en muchos sitios. Me encanta cuando hacen esas apuestas y ojalá, ¿no? Pudieran escuchar y ver la evolución de los niños cuando reciben esta educación sexual. O sea, es maravilloso cuando llevas 2 o 3 años y ves cómo se transforma toda la escuela, ¿no? También todo lo que sale de allí, ¿eh? Porque a veces escuchamos, pues eso, abusos sexuales. O sea, este año como mínimo he recogido, ya no os hablo ni de bachillerato ni de la ESO, ¿eh? Os voy a hablar de las pocas escuelas que doy en primaria e infantil. Como mínimo he recogido solo este curso 3 abusos sexuales y cuidado, la mayoría de abusos sexuales no vienen de desconocidos, vienen de gente muy cercana, familia, 80%, profesor, el vecino, el amigo de la familia, el padre de mi amiga, ¿vale? No son desconocidos. Pero, por ejemplo, en la escuela de mi hija, que es una escuela teóricamente muy chula, muy moderna, de trabajar mucho las emociones, menos los deberes, ¿no? Se llenan la boca con esto. Yo, obviamente, en la clase de mi hija y muy agradecida por la mayoría de familias, siempre voy cada año de forma gratuita, en este caso por mi propio interés, ¿no? A darles un taller. Pero sé que hay familias que no les gusta, sea por religión, sea por creencia, sea porque se deben pensar, ves a saber qué se deben pensar. A mí me hace sospechar. Cuando una familia no quiere que sus hijos reciban educación sexual, pienso, ¿por qué les da apuro que les esté enseñando a evitar abusos sexuales, por ejemplo? ¿Por qué les da apuro que, no sé, que se están imaginando? Y para eso doy talleres y charlas también con las familias o como esta, que gracias a Ángel Blau está siendo posible y que agradezco, ¿no? Que me den altavoz. Porque debemos entenderlo, todos los beneficios que tienen que nuestros niños y niñas tengan esta educación sexual, pero por ejemplo, el director de la escuela, que además también tiene un programa de radio y me invitó a hablar sobre sexualidad, ¿no? Y él mismo decía, es que para mí es un marrón cuando doy talleres de educación sexual, es que no los quiero dar porque es el único tema de educación, porque es educación, en que hay familias que me vienen a comer el cogote, o sea, que no es, o sea, se enfadan porque estemos dando estos talleres, ¿no? Entonces es como, no busco problemas, no quiero, no quiero tener esos problemas. Entonces yo diría, en casa deberíamos dar esa formación, pero sabemos que muchas familias por sus propios miles de motivos no las van a querer o poder dar. Entonces yo creo que a través de las escuelas deberíamos poder llegar a todos los niños. Y a mí algo que me duele, me molesta, me enfada mucho es cuando, y me pasa poco, pero me pasa alguna vez, me ha pasado muy pocas veces, pero alguna vez me ha pasado, es cuando en un taller, por ejemplo, en un instituto o en un cole, hay familias que dicen, si este día o a esta hora hay la charla de educación sexual, yo retiro a mi niño. No podemos no darles educación sexual porque van a recibir porno desde los 8 años, porque quizá tu hijo está siendo víctima de un abuso sexual. ¿Cómo vas a privarle de eso? Creo que con esto lo he dicho todo. Te lanzo, Monse, otra pregunta. Comenta alguien que la edad de consentimiento sexual en España es de 16 años y pregunta si te parece correcto o te gustaría ver eso cambiado a otra edad. No me parece mal los 16 años, creo que es una edad
correcta. Creo que no puede haber una edad para todo el mundo, pero ahí está, ¿no? ¿Por qué me parece correcto? Pues no a todo el mundo le pasa lo mismo a la misma edad, hay distintos grados de madurez, pero sí que habitualmente este despertar sexual aparece en la pubertad con cambios hormonales, ¿no? Empiezan a nacer hormonas que nos hacen ver el mundo distinto, nos hacen relacionarnos de manera distinta, nos generan cambios a nivel de cuerpo, también de los genitales, y nos hacen sentir por primera vez deseo sexual, inquietud sexual, ¿no? Entonces, es desde ahí, es desde primeras reglas, primeras eyaculaciones, que el cuerpo se va preparando para eso. Ni de coña, posiblemente estamos preparados para compartir esa sexualidad. Deberíamos empezar, ¿no? Descubriendo esa sexualidad por uno o por una misma. Pero en algunos niños, claro, esto empieza antes. Entonces, al cabo de pocos años, y puede ser hacia los 16, puede que empecemos a tener estas ganas de contactar, ¿no? Entre semejantes, con otras personas. Lo ideal sería movernos con nuestras edades, sobre todo a estas tempranas edades, ¿no? Porque luego me encuentro, sí que es cierto, ¿no? O sea, os diría sí a los 16, pero entre iguales. El problema es cuando me voy con alguien un poco mayor. Lo que parece un poco mayor a esas edades a veces es mucho mayor. Y en mi consulta tengo especialmente chicas, algún chico también, pero sobre todo chicas, ¿no? Que con 16, con 17, con 18, con 19, con 20, con 22 han estado con hombres bastante mayores, y luego en ese momento desearlo mucho y luego darse cuenta de la manipulación. Entonces diría, sí debe existir ese consentimiento, al final tenemos que poner un límite, pero sí que me gustaría que hubiera como, hay este consentimiento, pero no con un hombre de 40 años, no con un hombre de 30 años, si tú tienes 18, ¿no? Creo que deberíamos estar entre iguales, pero es que ya deberían hacer esta, por ejemplo, ¿no? Me viene el caso de una chica, ahora ya mujer, ¿no? Que decía, claro, yo he estado desde muy jovencita siempre con hombres mayores, pensando que los de mi edad eran inmaduros, ¿no? Y ella misma reflexionó y me pareció muy acertado de, ahora me doy cuenta de qué es lo que podía esperar de un hombre de 40 años que se estuviera fijando en una chica de 20 años, ¿no? ¿Qué madurez hay ahí? Bueno, no siempre, ni en todas las situaciones, ni en todos los casos, ¿no? La edad es lo más importante, pero creo que genéricamente sí que deberíamos buscar gente más o menos parecida a nuestra edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, esa edad ya no es tan importante, ¿no? Pero creo que en las primeras etapas vitales de seguir estudiando, de conocer a gente, de independizarte, de primeros, hasta allí, cuanto más parecidos seamos de edad, mejor. Ya llega un momento en que esos años de diferencia ya no se notan tanto, porque ya estás en un momento vital distinto, donde ya has pasado lo que tenías que pasar, ya has vivido lo que tenías que vivir y nos asemejamos un poquito más. Te lanzo otra pregunta. ¿Consideras que actualmente se ha generado una alarma social con la pornografía en adolescentes que realmente ha existido siempre o realmente crees que actualmente hay un problema con con la pornografía? Claramente creo que actualmente hay un problema con la pornografía. Yo ya tengo una cierta edad. Pornografía ha habido desde hace muchísimo, de muchas maneras. Yo cuando era pequeña podías ver una revista donde había una imagen medio descubierta y a partir de ver como un poco el hombro de no sé qué, te imaginabas no sé qué y a partir de ahí ya tenías tu fantasía. Podías adquirir un vídeo VHS que ponías y tal, pero tenías un cassette o tres o cuatro o cinco, no más. Y la pornografía era muy distinta, muy distinta. A día de hoy, os acabo de leer los primeros títulos que he encontrado en la primera página web que he abierto. Es horrible lo que se está consumiendo, el nivel de violencia, lo disociado que se está de las emociones, todo. O sea, me parece horrible y de verdad, si fuera por mí, bomba a la pornografía y que no existiera, que no existiera. No quiero demonizar, porque antes, yo me acuerdo, hace 20 años atrás, recomendar pornografía para alguna persona o pareja que venían a consulta, pero es que era muy distinto.
es que a día de hoy genera mucha adicción. Vienen adolescentes, ya no te digo personas adultas, adolescentes con dificultades sexuales a raíz de esto, también personas adultas, ¿eh? Me encuentro en los hombres especialmente disfunción eréctil, no se les levanta con sus parejas o en general, gente joven realmente. Me encuentro con eyaculación retardada o anorgasmia, no pueden llegar al orgasmo con sus parejas, se tienen que salir y masturbarse porque están habituados a hacerlo siempre con ese nivel de estímulo tal. Me encuentro a mujeres con miedo a las prácticas sexuales que evitan tener parejas sexuales porque si lo que me espera es lo que he visto en el porno, es que no quiero nunca tener sexo, ¿no? Me encuentro con dolor delante de prácticas, me encuentro con vaginismos, que por ansiedad, por miedo, por malas experiencias se cierre la vagina desde una parte más emocional, ¿no? Me encuentro con abusos sexuales que se han cometido porque hemos normalizado que una mujer se quede encajada dentro de la lavadora y en vez de ayudarla, te vayas a meterla dentro. O sea, me encuentro con gente que se inicia sexualmente desde, no desde el deseo, desde la presión. Para mí, está claro, el porno está haciendo mucho daño y no deberían consumirlo ni los adolescentes, que les estamos haciendo un mal terrible, dejándoles tan eh, a golpe de un clic, y es que los adultos no deberíamos estar consumiendo esta pornografía. Otra persona pregunta a Monse que si existe el porno ético, entre comillas, actualmente. Sí, hay dos tipos de porno que a veces se mezclan, aunque no deberían mezclarse. Por un lado hay el porno ético y por el otro lado hay el porno feminista y a veces se pueden mezclar y que sea ético y feminista, ¿no? El porno ético quizá haría referencia a esa ética, ¿no? De cómo se genera esta pornografía, desde cuánto se paga al actor o a la actriz, cómo se toma la decisión de qué se hará, o sea, todo esto, ¿no? Y el porno feminista hace referencia a no vayamos a hacer la mujer abusada, el hombre abusador, siempre los mismos cuerpos, el pene más grande del mundo, siempre en erección, que no se vea nunca un pene flácido, porque a los hombres actores porno les obligan a inyectarse una inyección intracavernosa para tener una erección y que nunca se vea un pene flácido, pase lo que pase. Luego ahí están los traumitas de muchos hombres de que se me ha bajado mientras practicaba un cunilingus y cómo puedo no tener una erección o ahora ya me he desviado del tema, ya no me acuerdo de lo que estaba hablando. No me acuerdo, perdona, ¿puedes repetir la pregunta, Sara? Sobre el porno ético. Sí, el porno ético. Vale, el porno feminista, ¿no? Se verían todo tipo de cuerpos, prácticas, consenso, cariño, no sé, conexión, ¿no? Sería esto. Habitualmente el porno ético se paga, ¿vale? Para acceder. Entonces, teniendo todo lo que tenemos por internet de forma gratuita, la gente no consume demasiado porno ético, donde además sabemos que hay abusos reales grabados y tráfico y mil historias, ¿no? Hay actores que se dedican y hay directores y directoras que se dedican al porno ético y al porno feminista y los tenemos aquí en casa y los hay muy buenos, pero también yo que he entrevistado a tanta gente, por ejemplo, no había Silvan G que decía, dice, yo por mí solo haría porno ético y porno feminista, dice, pero no me da suficiente para llegar a final de mes, entonces tengo que hacer el porno streaming, ¿no? Que es el porno que consume la mayoría de personas, dice que me da asco y me repele lo que estoy transmitiendo allí, pero es lo que al final me acaba dando para comer. Te lanzo, Monse, una aportación de una persona súper valiente que comenta, al habla un adicto en sexo diagnosticado y desde hace un año en rehabilitación. A los 11 empecé con porno y chats y me destrozó por todos lados. El porno es un cáncer para todos, arruina vidas. Te agradezco mucho el que puedas compartir con esto, decirte que no estás solo, que qué bien que te hayas dado cuenta, que qué bien que estés en buenas manos trabajándote. Te diría que desafortunadamente es eso, ¿no? Desde muy jovencitos estamos teniendo esta adicción y mucha gente que no es consciente de esa adicción, por ejemplo, cuando
acuden a mí hombres por eyaculación precoz o disfunción eréctil, una de las cosas que les pido es masturbarse a veces, ¿no? Sin pornografía, según el caso, ¿eh? Y ahí es cuando dicen, acabo de darme cuenta que tengo un problema. O sea, solo de pensar en masturbarme sin porno, es que... Y es algo que cuando lo intentan, claro, primero se te hace como muy largo, es que no me excito, es que no se me levanta, es que tal, pero es algo que se puede revertir, que en pocas sesiones están pudiendo tener esas erecciones y ese placer sin necesidad de pornografía en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que merece mucho la pena el ser conscientes de ello. Así que gracias por tu testimonio. No tenemos ya más preguntas, Mons. Genial, porque aunque hay muchas más cosas de las que podríamos hablar, creo que hemos tocado un poquito lo que teníamos y sobre todo pues, que se ha hecho la hora también y quiero que todos nos vayamos a descansar un poquito. Recordad que creo que debemos ser referentes, ¿no? En la educación sexual, que escuchar y levantar la voz de personas eh, que nos distingamos un poquito de las voces que se escuchan habitualmente es importante. Para eso es importante esa revisión que decíamos sobre, primero, todo lo que forma parte de la sexualidad, ¿no? La autoestima, el respeto hacia los otros, pero también hacia mí mismo o hacia mí misma, el cómo me siento y cómo hago validar ese sentimiento, ¿no? Cómo pongo límites, el respeto y la afectividad, ¿no? Cómo vivo mi cuerpo, qué digo de mi cuerpo, cómo me hablo, voy por la vida delante de mis ojos diciendo, ay, mira qué gorda que estás, no sé qué, o me hablo con amor y me trato con amor. Cómo vivo la regla, cómo vivo la sexualidad, cómo si tengo pareja me relaciono delante de mis hijos con mi pareja, qué acepto, qué no acepto, qué muestras de cariño hay, porque todo eso forma parte de la educación sexual y afectiva. Entonces, revisémonos esos valores que queramos transmitir. Pensad, ¿no? Por ejemplo, si estáis en la relación que quisierais para vuestros hijos, si os tratáis y tratáis a vuestro cuerpo de la manera que querríais que vuestros hijos se traten o que les tratara a alguien, porque no es lo que decimos, es lo que mostramos, eso es lo que van a aprender. Así que, bueno, mucho agradecimiento por todas las personas que nos habéis acompañado. Ojalá haya un poco de luz en este tema tan difícil, parece, ¿no? De abordar para algunas personas. Muchas, muchas gracias a Ángel Blau, a Sara y a Gemma especialmente por estarme acompañando y dejarme este espacio. Y bueno, un beso enorme, a descansar y que ojalá todos sigamos teniendo o podamos lograr una buena sexualidad. Muchas gracias a ti, Monse. Que vaya bien. Gracias, hasta pronto. Vale, he terminado la emisión. Voy a detener la grabación.